Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Wicca Radio México, conducido por Bernardet Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar de algo que nos va a sentar las bases de la parte científica y de una parte que no hemos querido tocar o que la gente no quiere tocar ahorita, que le tiene como mucho temor, que es esta parte de la farmacología dentro de lo que es el mundo ahorita que estamos viviendo y dentro de la pandemia. Y para eso tengo el gusto, el honor desde Costa Rica tener a la farmacéutica María Laura Bonilla Acosta, que ella estudió en el Centro Nacional de la Información de Medicamentos, el CIMED, que es de la Facultad de Farmacéutica de la Universidad de Costa Rica. Así es, y pues bienvenida María Laura y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Mauricio por este espacio. También agradezco esa gentil introducción. Nada más voy a hacer la aclaración. Actualmente trabajo para el Centro Nacional de Información de Medicamentos. Yo estudié en la facultad, ¿verdad? Es mi alma mater, la Universidad de Costa Rica, y bueno, es un gran placer representar al centro y a la facultad, la universidad en general. Entonces, te agradezco mucho la invitación. Así es, y lo que platicaba con María Laura, que conozco Costa Rica, es un país precioso y todo eso, y además que tiene una gran tranquilidad y tiene grandes cosas. Me encanta San José de Costa Rica. Primero, antes que nada, me gustaría aclarar, porque de repente la gente en general pensamos que la farmacia o la farmacología pues es estas personas que se dedican a estar detrás del mostrador vendiendo medicinas, ¿sí? Y no es así, es como el concepto que tenemos, pero realmente la farmacia es la ciencia y la técnica de conocer las sustancias, la acción y la terapéutica para obtenerlas, combinarlas y elaborar medicamentos. Es toda una ciencia, no es quien vende medicinas, ¿sí? Son los que están. Farmacia, así el concepto que mucha gente tiene, es lo que es una botica o una droguería, pero la farmacéutica es mucho más amplio y está basado en un proceso científico, en un proceso muy medido. De hecho, yo creo que aquí en esto de la farmacología, los gramos y los miligramos son exactos y precisos. Explícanos un poquito, María Laura, este campo de la farmacología. Claro, con muchísimo gusto. En realidad, yo hablo con mucha pasión de mi profesión porque si bien estás apuntando, se nos relaciona muchísimo con este puesto de trabajo en la farmacia comunitaria, así la llamamos en Costa Rica, la farmacia, la botica, la que está cercana a las personas, donde yo me acerco, puedo consultarle al farmacéutico o a los dependientes sobre alguno de mis padecimientos o sobre algún medicamento, comprendo, y es lo común, ¿verdad? En el imaginario de las personas que nos ubiquen ahí a los farmacéuticos únicamente. Sin embargo, como vos estás bien comentando, en realidad se trata de una disciplina totalmente amplia que vela por toda la cadena de uso del medicamento, ¿verdad? Desde que se concibe y se investiga, pasando por la producción, el control de calidad, su distribución comercial y su uso en el fin último, que son las personas y los animales, ¿verdad? Pensando en otro campo de la farmacia, que es la farmacia veterinaria. Entonces, mi primer mensaje para la audiencia es que en realidad los farmacéuticos no solamente estamos en las farmacias, sino que estamos en un espectro amplísimo de áreas de trabajo, de estudio y pues de aporte a la sociedad. Entonces nos podemos ubicar desde la parte de investigación y desarrollo, ser muy académicos, ¿verdad? Trabajar con el método científico, publicación de papers en revistas científicas, análisis de información,
está toda la otra parte que es la parte industrial. Habrá farmacéuticos en todas las compañías farmacéuticas y los laboratorios velando por la formulación, ¿verdad? No, este medicamento es mejor hacerlo en forma de tableta que en forma de jarabe, y todas las implicaciones que los procesos industriales tienen, ¿verdad? Existe ya un compromiso de servicio a las personas desde esa parte también. La integridad, la estabilidad de los productos protege a las personas. Y sigo en esa misma línea, ¿verdad? El control de calidad, los compañeros de producción, y luego viene la parte de distribución y pues mercadeo, porque al fin y al cabo es un producto comercial que debe poder hacerse llegar a las personas de la manera óptima, ¿verdad? Con la información científica que respalda sus usos, y tanto terapéuticos como preventivos, etcétera. Ahí tenemos también los colegas que participan en esta parte de distribución, de mercadeo, los visitadores médicos, bueno, así les llamamos en Costa Rica los farmacéuticos, ¿verdad? Los visitadores médicos que se dedican a la parte de divulgación. Y tenemos todo el espectro también de farmacéuticos más ubicados en la parte clínica, que su trinchera está ubicada en áreas de salud, en farmacias comunitarias, en hospitales, en preparación de medicamentos, por ejemplo, preparaciones parenterales, nutriciones artificiales a nivel hospitalario, los quimioterapéuticos, las preparaciones magistrales, todo un espectro enorme de farmacéuticos ubicados en todo el camino que recorre un medicamento para llegar a las personas. E inclusive hay un grupo de farmacéuticos que, y aquí hablo con propiedad porque pertenezco a este campo, nos especializamos en la interacción de los medicamentos con las personas y sus usuarios, en donde el usuario es lo más importante. En realidad, Mauricio, te comento que por lo menos desde nuestra cátedra se ha hecho un giro paradigmático en que el paciente siempre sea lo más importante, no el producto, no el medicamento en sí. Estamos hechos para servir a las personas y todo viene en función de eso, en servir, proteger, y que los medicamentos, las sustancias, ¿verdad? Porque también abarcamos otros químicos como los productos naturales, los suplementos dietéticos, otros dispositivos médicos, sean utilizados de la manera más provechosa y segura por nuestros pacientes. Claro, y una de las cosas que acabas de decirme es muy cierto. Aquí hay un largo camino en la parte farmacéutica, ¿sí? Porque hay que investigar, hay que producir, hay que controlar calidad y todo eso. Y de repente pensamos, ¿cuándo empieza esto? Porque es una gran industria y es una industria ahorita enorme, monumental, que ahorita está en la boca de todos precisamente por esta fabricación de la vacuna del COVID, ¿no? Pero quiero remontarme un poquito también a esta parte de la historia de la farmacopea, de toda esta parte de este camino, porque a pesar de que en la antigüedad, desde los griegos ocupaban sustancias y todo eso, y hoy también dices, bueno, ahorita en nuestro lenguaje decimos, una medicina me la tomo en pastilla o me la inyecto, o tal vez a lo mucho va a ser un ungüento, ¿sí? Sin embargo, a través de la historia hemos visto una gran cantidad de infusiones, emplastos, tisanas, hemos visto cataplasmas, pomadas, o sea, hemos visto una gran... Bueno, los que ya son grandes como yo, sabrán lo que era el terror de todos los niños, que eran los enemas o las lavativas, que eso ya pasó a la historia afortunadamente. Y para quien no sepa qué es un enema, búsquenlo en el directorio para que se espante como nos espantábamos de niños. Pero afortunadamente hay un gran recorrido histórico por el uso de plantas medicinales, por el uso de todas las sustancias de los activos, y que nos ha dado como resultado, de hecho, viendo la historia de la parte farmacéutica,
yo me doy cuenta de que de repente hay hasta ciertas corrientes o tendencias casi filosóficas del uso de la medicina, ¿sí? Ahorita lo que tú me dices es como una aplicación muy humanista y hago toda esta referencia porque a últimas fechas, y es una de las cosas que me interesa mucho, viene una serie de pensamientos que están en el aire de todas las personas, porque todo mundo cuando empezó la pandemia, de repente todo mundo gritábamos y pedíamos que hubiera una solución, ¿sí? Ojalá llegue una solución pronta. Y cuando sacan la vacuna, empieza a haber esta parte de rumores de decir, esta vacuna me va a implantar un chip, me va a meter un código genético y me va a volver un zombie, es el control del planeta, quieren volvernos estériles. Empieza a haber una serie de frenesí, todo eso, y sobre todo empieza a distinguirse que si bien había estado como en el común de la gente, en el imaginario de la gente, se hace muy patente esta parte del control que tienen las grandes farmacéuticas en la humanidad, ¿sí? Como si fueran las farmacéuticas la mano derecha del nuevo orden mundial, ¿sí? Y de repente sí queremos la vacuna y cuando sale no queremos la vacuna, ¿sí? Entonces me gustaría tú, como una gran profesional, una persona que estás muy metida en esto, nos expliques y nos desencantes de estos mitos que hay en el imaginario y decir por qué sí la vacuna, por qué empieza a haber este tipo de situaciones de repente unas reacciones a la vacuna que aumenta el miedo de las personas a usarla, pero qué es lo que debemos de tomar en cuenta y con qué seriedad debemos de tomar esto para que la gente tenga esa tranquilidad y tome una decisión correcta en base a los especialistas, no en cuanto a los rumores. De verdad, si bien es cierto que las farmacéuticas son un gran negocio y de repente, lamentablemente, se manejan muchos intereses políticos, no por las farmacéuticas, sino por los intereses generados por estos medicamentos. Aquí en mi país, esta cuestión de la escasez de medicamentos para el pueblo, la falta de medicinas o el intercambio por favores políticos es común, pero sí es cierto que uno de los grandes poderes que está más grande que eso es los rumores de los medios de comunicación que provocan un pánico en las personas y hacen que no tomen las decisiones correctas por miedos infundados. ¿Qué es lo que nos puedes decir tú de decir? ¿Qué es lo que tengo que tomar en cuenta para entender la parte farmacológica ante la pandemia? Ok, pienso que ahondaste como en una cantidad enorme de puntos, ¿verdad? En esta introducción, entonces mentalmente iba tomando nota de qué puntos tomar, pero voy a quedarme, Mauricio, con la última petición que me hiciste. Ok, y voy a empezar por decir que desde la parte científica, de la parte de los profesionales de salud, que me considero representante, no podría haber mayor empatía y mayor deseo por encontrar una solución para el problema. ¿De acuerdo? Quiero que siempre partamos del hecho de que nos encontramos en la misma página de desesperación, de deseo de cambiar la realidad, porque en tu país, Mauricio, no será la excepción que los profesionales de salud en las primeras líneas son los más agotados de toda esta situación. Entonces yo quiero empezar por mencionarle a tu audiencia de que no tengan duda de que los profesionales en salud, en todo el espectro que trabajamos, estamos en el mismo equipo que ustedes en búsqueda de soluciones para esta situación, ¿de acuerdo? Y en la parte que nos compete, que es la parte de la salud, un espectro enorme de cosas que podemos hacer, desde la parte de salud pública y prevención. Aquí es donde viene toda la parte de utilización de la mascarilla, del distanciamiento social, de la utilización de desinfectantes en las manos, etcétera. Hasta la parte médica, cómo abordamos este diagnóstico, qué está pasando con el virus en el cuerpo. Mauricio, vos y tu audiencia pueden ser
testigos de cómo en pocos meses realmente, hemos visto cómo se ha ido elucidando el mecanismo mediante el cual el virus ataca, ¿verdad? Sabemos que entra a través de los pulmones, que tiene una afinidad por personas de alto riesgo. Hay un conjunto de cosas que hemos ido elucidando poco a poco, ¿verdad? Por ahí también va la parte médica. Y en la parte farmacéutica también velamos por la utilización de productos que nos puedan ser útiles para combatir la enfermedad, que de hecho en todo este tiempo también, y sé que México no será la excepción a estas discusiones, hemos visto cómo se han puesto sobre la mesa medicamentos que a lo mejor ya conocíamos y utilizábamos para otros padecimientos, como la hidroxicloroquina que utilizamos para la malaria y para pacientes reumatológicos, y cómo buscamos traer a la mesa otros nuevos productos como el Remdesivir, que es un antiviral que surgió muy rápidamente, ¿verdad? Y que ahora tiene una aprobación por la FDA, que es la Agencia Regulatoria de Estados Unidos, para un conjunto muy específico de pacientes. Entonces, la pandemia, de hecho, ha sido un ejemplo de primera mano de cómo resolvemos en la comunidad médica o buscamos resolver problemas de salud de las personas, pero la pandemia lo hemos visto comprimido totalmente, ¿verdad? Entonces, para explicarle a tu audiencia un poco cuál es nuestra perspectiva, yo les comento que desde la comunidad científica ahora le apostamos a algo llamado medicina basada en la evidencia, y este es un concepto muy importante porque nos permite categorizar la información científica que va surgiendo de investigaciones, de discusiones de grupos científicos, de estudios clínicos que se realizan en distintas partes del mundo, y nos permite a partir de esa categorización, y aquí hago una pirámide porque la medicina basada en la evidencia es una pirámide, ¿verdad?, jerárquica, en la que le damos distinto valor a distinta literatura, a distintas fuentes científicas para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué con todo esto de la medicina basada en la evidencia? Con este paradigma de toma de decisiones, uno ve con unos ojos muy críticos la información médica que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Cómo se hacen estudios clínicos o cómo se procesan, cómo se digieren a la luz de la medicina basada en la evidencia? Bueno, hay todo un camino, ¿verdad?, que uno recorre para la autorización o dar a conocer un medicamento que eventualmente llegue a utilizarse en los humanos, ¿verdad? Empezamos por la parte de investigación y desarrollo, que ahora es una parte muy computarizada, ¿verdad? Tenemos modelos de cribados digitales, software que nos permiten analizar un conjunto muy amplio de moléculas, y aquí estoy yendo muy a lo macro, ¿verdad?, al químico tal cual. Nos permite analizar qué tipo de moléculas son útiles o podrían ser útiles, y además tienen factibilidad en el cuerpo para atacar una enfermedad. Posteriormente viene la fase preclínica, que es esta etapa en la que yo, con una molécula que tiene ese potencial que yo determiné en la fase de investigación y desarrollo, lo pruebo en algunos casos en animales, determino dosis tóxicas, determino seguridad, determino si hay efectividad para un padecimiento en particular, y poco a poco, avanzando en estas pruebas preclínicas, puedo avanzar a las pruebas clínicas que ya son en humanos, y en humanos con mucha discreción y con salvaguardia de la integridad de los pacientes, ¿verdad? Pruebo primero en un grupo pequeño, una dosis pequeña, observo reacciones y efectos adversos, observo toxicidades, observo además la dosis que me permite atacar este objetivo que yo quiero mejorar, y eventualmente voy subiendo y subiendo en la cantidad de personas en las que pruebo el medicamento y en la especificidad de personas en las que los pruebo, ¿verdad? Hasta que llega un punto en el que ya cumplo los requisitos tanto de efectividad, es decir, pruebo que me funciona, como seguridad, es decir, estas dosis son seguras para este grupo de personas, para poder liberar el producto a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, a la luz de esto que vos me estás mencionando de las vacunas,
que la gente tiene mucha zozobra porque ocurrió muy rápido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se hizo esto tan rápido? Y bueno, mi respuesta rápida a esto, y la vacuna no está exenta a este proceso, ¿verdad? De prueba de efectividad y seguridad como los medicamentos, sino que con más razón las cumple. Lo que ocurrió en estos meses es que, como no es difícil de intuir, una situación mundial tan comprometedora le apuesta a un proceso muy rápidamente que puede encontrar una solución. Entonces, lo que ocurrió es que, hasta donde yo tengo entendido, en las grandes compañías farmacéuticas que están desarrollando este tipo de vacunas, primero ya tienen una gran capacidad, una gran estructura en recursos, tanto financieros como humanos, para gestionar de cero una investigación y desarrollo de un producto, ¿verdad? Que para contextualizar un poquito, por ejemplo, la vacuna de Pfizer y BioNTech, que es la vacuna relacionada con el ARN mensajero, que ahorita puedo explicarlo un poco más. Este sistema, este mecanismo de acción de la vacuna, que no conocíamos previamente en las vacunas comerciales, en realidad ya se había intentado probar para otros padecimientos previamente, pero no había sido tan exitosa. Entonces, el sistema de investigación y desarrollo toma este mecanismo de acción y, con sus propios recursos humanos, desarrolla y perfecciona no solo la formulación, sino la capacidad de entregarla al cuerpo y que cumpla como un objetivo, ¿verdad? Lo que ocurre con las vacunas es que estas grandes compañías farmacéuticas también tuvieron el apoyo científico de un mundo entero por la situación de urgencia en la que estamos, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el recurso humano y también recursos económicos, ¿verdad? Entonces, es más fácil comprimir en el tiempo los esfuerzos para poder desarrollar las fases, como mencionaba, de investigación y desarrollo, preclínicas y clínicas, porque hay un grupo de gente muy grande involucrado. Entonces, por ejemplo, a la hora de pasar a la fase clínica, a la fase de prueba en humanos, ya había una gran disposición de las personas de participar, de ser reclutados para probar este tipo de productos. Entonces, vuelvo a la vacuna de Pfizer, que es la que ya probamos en Costa Rica, y por eso me siento tan empoderada de este tema, ¿verdad? No por alguna otra cosa en particular. Esta vacuna de Pfizer se probó en 44,000 personas a lo largo del mundo, Mauricio, y en distintos continentes, que es lo ideal, ¿verdad? Probar un producto en distintos tipos de poblaciones para garantizar que no hay una variabilidad interindividual, ¿verdad? Que es lo que siempre decimos los farmacéuticos: no porque a vos te funcione, a tu hermano o a tu mamá le va a funcionar. Por eso lo deseamos probar en un gran conjunto de personas que además tienen distintas características biológicas y culturales, ¿verdad? De hecho, esta vacuna, la de Pfizer, se probó en distintos países, se probó en Alemania, en Turquía, en Brasil, en Estados Unidos, en Sudáfrica. Entonces, como ves, es un grupo muy diverso de personas y una gran cantidad los que pudieron utilizar la vacuna. Entonces, en resumen, para compartirle a tu audiencia, lo que permite que podamos confiar en el proceso de autorización de una vacuna es que todos los pasitos de aprobación de un producto farmacéutico, y en este caso la vacuna, ocurrieron muy rápidamente porque existía un gran interés y una gran gestión de recursos, tanto humanos como logísticos, científicos, financieros, para poderlos llevar a cabo. Entonces, yo creo, Mauricio, que este dato en realidad es algo muy impactante y que las personas no necesariamente saben. El que se pruebe un producto en esta gran cantidad de personas de distintas partes del mundo, en realidad es algo que a uno pues debería darle mucha confianza, y que tenga el resultado positivo que tuvo, ¿verdad? Porque pudo haber salido mal y no tener el resultado positivo que tuvo en efectividad de complicaciones del COVID. Pudo haber salido mal, pero dichosamente salió bien. Y otra cosa que podría darle confianza a las personas es que no solo María Laura del CINES de Costa Rica analizó esta información y se los dice a ustedes ahora, sino que el punto final en que un producto pertenece, ¿verdad?, está restringido al uso en investigación por una compañía farmacéutica a que se utilice globalmente en el público, son las agencias reguladoras.
es como el cuellito de botella que existe para proteger a las personas de todo el proceso previo de investigación y desarrollo de un producto a que se puede utilizar libremente, ¿verdad? Y aún así, después de que se libera, hay controles. Y aquí yo le menciono a las personas que hay casos de medicamentos que se han liberado y eventualmente por alguna reacción que ocurre o algún fenómeno, se les obliga a los fabricantes a retirar el producto del mercado. Entonces, no porque el producto tenga una autorización está exento después a cumplir aspectos de seguridad y eficacia. Todo lo contrario, siempre existen sistemas de vigilancia posteriores que permiten ir estableciendo la relación de riesgo-beneficio de los productos. Entonces, el hecho de que las agencias reguladoras y de las agencias reguladoras pues más sonadas, ¿verdad?, que tienen más prestigio, que abarcan un conjunto grande de población como la FDA, que es la que pertenece a los Estados Unidos, la EMA, que es la que pertenece a muchos países europeos, hayan aprobado estas vacunas, debería también ser un garante para la protección de las personas. Claro. Una cosa que quiero preguntarte, María Laura, es que obviamente yo sé que en temporadas habría que recordar que los más grandes, los avances científicos se han dado a una velocidad más rápida en tiempo de guerra, ¿sí? Durante la Primera Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial se dieron los avances tecnológicos más importantes por la premura que tenían, y es creo que lo que nos está pasando, que es lo que tú expresas, esta premura que tenemos por hacer frente mundial contra la enfermedad es la que ha acelerado mucho esto. Esta situación que de repente esta vacuna ha generado reacciones anafilácticas y todo eso, me imagino que en un porcentaje muy pequeño que entra dentro de estos juegos, de estas posibilidades, pero que lamentablemente han magnificado para aumentar un miedo en las personas. Tú más o menos tienes una idea de estas reacciones que se han generado por estas vacunas, porcentajes, posibilidades, no es que sea, que quiero pensar que no es una situación que ya quedó así, sino que ya están resolviendo. ¿Qué me puedes hablar de esta parte de estas reacciones? Yo creo que están siendo magnificadas, pero explícamelo tú en forma científica. Claro que sí, con muchísimo gusto. En este momento, de hecho, estoy buscando un texto en el que tengo justo la información que me estás consultando. Muy bien. Rápidamente, antes de pasar a esta parte de las cifras, quiero también que tu audiencia sepa que ningún producto farmacéutico está exento de efectos secundarios, ninguno, y para algunos grupos poblacionales los habrá más, ¿verdad? De hecho, uno usa un producto farmacéutico porque tiene un perfil de riesgo-beneficio positivo para el paciente, porque le va a rendir más beneficio que perjuicio, ¿verdad? Entonces no olvidemos tener esto en perspectiva para analizar lo que viene. Y esto ocurre con todos los medicamentos, Mauricio, no solo con las nuevas vacunas, ocurre con todos los medicamentos. Cuando un producto se libera, ¿verdad?, cumple los requisitos para ser autorizado y autorizarse, de hecho se acompaña de información que le permite a los usuarios saber a qué riesgo se expone, ¿verdad? Eso es muy importante. Y aquí yo pongo un ejemplo muy claro en que cambia, ¿verdad?, la relación de riesgo-beneficio. Para un paciente sano, un paciente que no tiene ningún problema en sus riñones, tomarse un diclofenaco no necesariamente va a ser un problema, más bien si tiene un dolor de cabeza va a recibir un beneficio. Pero una persona que tiene una enfermedad renal estadio 5, en lo más avanzado, en que sus riñones están muy comprometidos, funcionan muy mal, tomarse un diclofenaco puede ser garantía de hospitalización por varios días. Entonces, a lo mejor la relación de riesgo-beneficio no es buena para él. Pero esto ocurre precisamente porque en el proceso de estudio de los medicamentos y en la vigilancia posterior a la comercialización, obtenemos datos de las reacciones adversas y los efectos nocivos que ocurren con los productos. Ahora, poniéndonos en el contexto de las vacunas,
la vacuna de Pfizer, y nuevamente aquí vuelvo a esta vacuna porque es la que conozco, pero no he escuchado nada alarmante de las otras tampoco. No han ocurrido reacciones que sean ajenas a la realidad de las otras vacunas que ya tenemos disponibles en el mercado y que han salvado muchísimas vidas a nivel mundial. Entonces, con esto lo que quiero decir es que las vacunas, Mauricio, en general, son la segunda estrategia de salud pública más beneficiosa para la población, solamente por debajo del agua potable. Y con esto quiero decir que provocan tanto beneficio en las personas, en las poblaciones en general, en evasión de enfermedades altamente que generan mucha morbilidad. El polio, por ejemplo, es una enfermedad que causa deformaciones terribles en las extremidades inferiores, y gracias a la vacunación hemos logrado exterminar prácticamente por completo el polio de la humanidad. Quedarán algunos casillos en África, por ejemplo, pero gracias a la vacunación hemos logrado ahorrarle a la humanidad muchísimo dolor y muchísima morbilidad, atención médica, pérdida en calidad de vida, etcétera, ¿verdad? Entonces pongamos en perspectiva eso, y que las vacunas que hasta el momento están disponibles no han ocasionado un efecto adverso distinto a los que las vacunas que tenemos actualmente ocasionan. Y ahora sí te voy a mencionar un poco de los efectos adversos que han ocurrido. Por ejemplo, tenemos por acá dolor en el sitio de inyección, ¿verdad? Que no es algo tampoco del otro mundo. Tenemos dolor de cabeza, y los que se han reportado no han sido dolores de cabeza muy prolongados, ni que no puedan resolverse con la toma de algún analgésico como el acetaminofén. Dolor muscular, algunos de los pacientes han experimentado escalofríos, dolor de articulaciones, enrojecimiento en el sitio de inyección. Algunos de los pacientes han experimentado náuseas, que como podrás ver no son efectos que causen una mortalidad permanente, una morbilidad permanente que incapaciten a los pacientes realmente. Actualmente desconozco aterrizadamente los datos de reacciones anafilácticas que vos estabas mencionando, pero para contextualizar también a tu audiencia, una reacción anafiláctica es una reacción alérgica exacerbadísima, como lo máximo que el cuerpo puede reaccionar alérgicamente a un producto, y no solamente productos médicos, sino alimentos o otro tipo de alergenos, ¿verdad? Es la reacción anafiláctica. Y cuando se aplica un producto farmacéutico como la vacuna en un centro de salud, las reacciones anafilácticas son de las cosas que uno está preparado para resolver en cualquier momento, y que si se atienden apropiadamente no van a ocasionarle a los pacientes ninguna secuela. ¿De acuerdo? Eso es también algo importante que mencionar. Entonces, como podrás ver, las reacciones que hemos visto, si bien son molestas y si bien sí existen, no se comparan jamás al beneficio que es recibir una protección para una enfermedad que nos ha causado tanto dolor, que ha ocasionado tantas muertes, y que en este momento actual está perjudicando nuestro sistema social, económico, político, de modos impresionantes. Entonces, como puedes ver, la relación riesgo-beneficio es muy clara, ¿verdad? Y ahora voy a hacer una salvedad, porque también yo comprendo que la gente tenga temor, ¿verdad?, de una vacuna o un conjunto de vacunas que tienen un nuevo mecanismo de acción distinto a los que hemos estado utilizando, ¿verdad? Se escucha que esta vacuna o este conjunto de vacunas, tanto la de Moderna, que es la vacuna desarrollada en Estados Unidos, como la de Pfizer y BioNTech, son vacunas que utilizan el ARN mensajero. ¿Lo has escuchado, Mauricio? Me imagino. Sí. Y eso es una de las cosas que espanta muchísimo a la gente. ¿Cómo que me van a poner un código genético dentro de mí? Se sienten invadidos. Exacto. Y aquí es donde voy a desmentir el mito. Porque, y voy a hacer como alusión aquí un poquito de nuestras clases de biología y bioquímica, ¿verdad? Cuando las células en nuestro cuerpo van a dividirse y vamos a crecer o vamos a regenerar tejidos, todos los días nuestras células se están dividiendo. Cuando una célula se divide, el material genético que es mío, que es propio, se duplica, ¿verdad? Y este material genético es, en otras palabras,
el libro de instrucciones con el que yo voy a hacer proteínas en mi cuerpo. Las proteínas, las enzimas, son los trabajadores de mi cuerpo, los que mandan mensajes, los que permiten la creación de nutrientes, etc. Entonces, mi material genético es el libro de instrucciones para yo poder generar proteínas. El material genético por lo general se encuentra enclaustrado en el núcleo de nuestras células, ¿verdad? Pero la maquinaria de proteínas se encuentra fuera del núcleo. Cuando mi célula se va a dividir y yo quiero la instrucción particular, ¿verdad?, de una proteína de uno de mis trabajadores, se replica una parte de mi ADN y viaja fuera del núcleo, ¿verdad?, a esta maquinaria de proteínas. Este ARN que viaja fuera del núcleo se le llama ARN mensajero. De hecho, la M que tiene después es de mensajero. ¿Por qué mensajero? Porque voy a trasladar la instrucción desde mi código genético a la maquinaria proteica de mi célula. Y ahí es un proceso lindísimo, ocurre una decodificación de la instrucción que viene en esa página del libro para que yo produzca una cosa, ¿de acuerdo? Punto y aparte, cuando un virus invade nuestro cuerpo, el virus de la gripe, el virus de la fiebre amarilla, otro tipo de virus, lo que ocurre es que el virus aterriza en la célula e inyecta su propio material genético para aprovecharse de la maquinaria proteica de la célula y producir de cero nuevos virus. Entonces los virus dentro de la célula se crean, ¿verdad?, como nuevos virus y rompen la célula para salir a invadir otras células. Entonces lo que hace un virus naturalmente es aprovecharse de mi maquinaria celular de producción de proteínas para reproducirse. Esta vacuna es realmente muy interesante porque te acordás que te estaba mencionando que hemos sido testigos de primera mano de cómo la humanidad y los grupos científicos han ido colaborando para descubrir qué es esta enfermedad. Bueno, desde el puro principio de la pandemia se descubrió que la partecita de este virus que desencadena la respuesta inmune en los humanos es, como por así decirlo, un gorrito del virus. Tenemos nuestro virus circular y tiene un receptor en su membrana que se le llama la proteína Spike. La gente no tiene por qué saber estos tecnicismos, pero lo explico para ejemplificar mejor, que es la que reconocen mis células del sistema inmune y ya desencadenan toda la respuesta inmune, la defensa de mi cuerpo. Desde el principio de la pandemia se descubrió eso, ¿verdad? Que es como la llave que tiene el virus que se reconoce por mi sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace la vacuna? La vacuna es un pedacito de material genético, ¿verdad?, como el material genético que tengo en mi cuerpo, que tiene la instrucción para que en mi célula se produzca una réplica de ese capuchoncito del virus. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo produzco en mis propias células el pedacito del virus, no todo el virus con su capacidad de atacar y matar, es un pedacito del virus que va a ser reconocido por mi sistema inmune, va a ser excelente porque yo tengo en mi cuerpo la herramienta para reconocer al virus y para reclutar a mis soldados para poderlo enfrentar. Y esta porción de material genético de la vacuna, ¿verdad?, no entra en el núcleo, no se incorpora a mi material genético. El ARN mensajero no regresa al núcleo, va directo a la maquinaria proteica. Entonces, este gran susto que tienen las personas y que yo considero que es válido porque escuchamos algo de material genético y luego yo me asusto, ¿y qué va a pasar con mis propios genes, verdad? Es algo que deben saber las personas. Este ARN mensajero va directo a la maquinaria proteica y es muy interesante porque no produce a todo el virus, produce la parte del virus que mi sistema inmune va a reconocer para yo reaccionar. Pienso que es un mito importante de desmentir. Una de las cosas que es importante, María Laura, es que en primera hay que reconocer que le estamos dando al virus una cucharada de su propia medicina. Porque el virus no es, mucha gente se refiere a este virus como el bicho, como este animal que nos está atacando, ¿sí? Siendo que un virus no está considerado como un ser vivo, es también un paquete de información genético,
¿sí? O sea, esta parte que estamos haciendo es de alguna manera revertir con su mismo proceso el daño que nos está haciendo este virus, ¿sí? No es considerado, muchas personas, de hecho, hasta mentalmente creo que aquí viene el problema de decir, maldito virus, es satánico y todo eso. No tiene moralidad y el virus no tiene como la finalidad de acabar con el ser humano, porque no es Pinky Cerebro para tratar de dominar al mundo, sino que más bien es un paquete informativo y lo estamos atacando con un paquete informativo. Me parece una analogía excelente la que estás haciendo, porque el virus hace lo que tiene que hacer para sobrevivir, al igual que los otros virus. Funciona, su mecanismo de replicación dentro de la célula no pareciera tener una normalidad, al igual que el virus como te digo, el virus de la gripe, el virus del resfrío, el virus de la fiebre amarilla, etcétera. No hay una normalidad aquí, de hecho. Entonces, la analogía que vos estás poniendo es perfecta, y poniendo en perspectiva el gran beneficio que nos va a dar con respecto a los efectos adversos, que son algo muy manejable, que te va a pasar rápido, en realidad vale la pena darle la oportunidad a la vacunación. Así es, no hay un riesgo de convertirse en zombie, no hay un riesgo de quedar estéril, no hay un riesgo de que te implanten un chip y te controlen tu mente y empieces a trabajar como robot para el nuevo orden mundial. No existe nada de eso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Y de nuevo, aquí apelo, como ustedes podrán ver, yo menciono muchos participantes en esta cadena de producción. No es solamente una mente maestra, ¿verdad?, que de pronto decide liberarlo. Hay muchos filtros. La gente puede también pensar en eso. Hay muchos filtros a la hora de liberar un producto. Claro. Piensen como el último filtro en la parte de las autoridades regulatorias, que tienen dentro de su potestad hacer análisis de control de calidad. Si hubiera un chip en la vacuna, se observaría en el análisis de control de calidad, ¿verdad? O sea, es como un ejemplo un poco exagerado, pero para que la gente comprenda que hay muchos filtros por los que uno de sus productos nuevos pasan antes de llegar a las personas y siguen analizándose posteriormente. Así es. María Laura, también una de las cosas que está sucediendo a nivel psicológico en las personas es que con esta pandemia nos hemos dado cuenta que también el término enfermedad o el término salud lo hemos dejado siempre para el apartado de último. O sea, yo me voy a atender hasta que me duele o hasta que ya no puedo más, y es cuando voy a consultar al doctor. Y nos hemos dado cuenta tristemente que el problema es que le hemos recargado nuestro bienestar a la cuestión farmacéutica, al medicamento formal, siendo que está comprobado, y es una de las cosas que también quiero que toquemos, que muchas veces el mantener un estilo de vida saludable, ¿sí?, nos va a hacer mucho más resistente, porque este virus nos está enseñando que está atacando a los grupos vulnerables, a los que tienen una enfermedad precedente, una enfermedad ya existente, y que muchas veces han sido enfermedades que se han generado en la humanidad por el mismo descuido de la gente en llevar una vida saludable. Totalmente, y estás haciendo un comentario total y absolutamente pertinente, porque la pandemia, el COVID, nos ha puesto realmente en perspectiva, como vos decís, la salud dentro de nuestras propias vidas. ¿Qué estoy haciendo en mi día a día para incorporar cosas que son buenas, que son beneficiosas para mi cuerpo? Desde, inclusive, Mauricio, para que veas, una farmacéutica que es la experta en medicamentos, que cualquiera podría decir que yo aquí en mis anteojos tengo 2 cápsulas, ¿verdad? Y todo lo veo desde los ojos de los medicamentos. Inclusive a nosotros, como profesionales en salud, se nos entrena para apostarle a la prevención. Y la prevención muchas veces, por no decir casi siempre, implica tomar un conjunto de medidas
que nada tienen que ver con medicamentos o que inclusive pueden evitar que yo requiera medicamentos a la larga, ¿verdad? Es algo muy importante porque probablemente, como vos exponías al principio, las personas nos ubican a los farmacéuticos detrás del mostrador con mi única herramienta de pelea como los medicamentos. Y no es así. Nosotros estamos capacitados y de hecho le apostamos a la medida preventiva, no reactiva, porque la medida reactiva, cuando ya yo atiendo la enfermedad, no la previne, la atiendo, implica muchísimos más recursos, esfuerzo de parte de los pacientes, del personal de salud, implica recursos, implica todo. Entonces, lo que vos estás diciendo es crucial. Pocas veces pienso que las personas han estado más motivadas a cuidar de su salud y sus padecimientos crónicos como la hipertensión, la diabetes, han procurado bajar de peso. Y en realidad eso está mal, porque si lo ponemos en perspectiva mundial previo a la situación de la pandemia, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y son enfermedades silenciosas, ¿verdad? No es como un dolor, ¿verdad? Un dolor de espalda que ahí está, recordándome todo el día que ahí está. A mí la hipertensión no necesariamente me duele, la diabetes no necesariamente me duele. Y por eso es que son tan mortales y exigen un abordaje activo de parte de las personas, ¿verdad? Entonces aquí es donde traemos y ponemos sobre la mesa los temas de hacer los tamizajes. Ya cuando yo cumplo cierta edad es prudente acercarme a mi servicio de salud, chequear cómo tengo mi colesterol, cómo tengo mi azúcar, cómo tengo mi presión. Si estoy con sobrepeso, es prudente tratar de involucrarme en estilos de vida más saludables que me ayuden a perder peso. Y aquí lo hago exclusivamente porque se sabe que el sobrepeso y la obesidad están involucrados como factores de riesgo en muchísimas enfermedades. No es algo de apariencia jamás, sino por el contenido de peligro que se asocia al estado de la obesidad. Totalmente, Mauricio, es el momento de que nos preguntemos en nuestro día a día si estamos haciendo lo suficiente por cuidarnos, por apostarle a los estilos de vida saludables. Estoy realmente muy sedentaria durante mi día. El ejercicio es una herramienta no solo preventiva, sino que tiene beneficios que yo puedo percibir ya. Yo libero endorfinas, que son una de las sustancias relacionadas con mi bienestar y la felicidad desde que hago ejercicio. Sí, hay una cosa Adelante. hay una cosa que también me llama mucho la atención, que ahorita estamos, o las personas en general, en el ambiente se percibe mucho esta parte de cuidarnos y obviamente el tratar de alimentarnos mejor, de una manera más saludable, no tanto químico, a lo mejor hacer un poquito de ejercicio y todo eso. Y viene una parte que también es como complicada, que viene siendo los tratamientos alternativos, ¿sí? Tanto podemos verlo desde algunas situaciones, al parecer muy tranquilas, como los suplementos alimenticios, que pueden ser beneficiosos, y creo que hasta en determinado momento la misma farmacéutica forma parte de hacer suplementos o tener un control de suplementos alimenticios que no están catalogados como medicina, sin embargo pueden ser bastante provechosos, como también viene una serie ya de tratamientos alternativos que provocan en la gente una gran confusión en la mente. Ya habíamos entrevistado a la doctora Lorena Blankenagger hablándonos de la ozonoterapia, que puede ser un coadyuvante para atacar las enfermedades. No es una medicina, es un coadyuvante, puede ayudar. Como también hemos entrevistado a doctores que hacen uso de lo que es el dióxido de cloro para atacar esta enfermedad. Entonces, ¿qué es el riesgo de estas o el beneficio que puede aportar? ¿Hasta dónde nos ayudan como coadyuvantes y hasta dónde pueden contraponerse estos tratamientos alternativos? Ok, muy bien. A mí en lo personalmente me gusta analizar los tratamientos alternativos en el mismo nivel que tenemos los otros tratamientos, porque al fin y al cabo su propósito en esencia
es beneficiar a las personas para un padecimiento o una condición en particular. Ahora, un tratamiento alternativo suele tener ese lugar, ¿verdad? Por varias razones. La principal será porque no tiene el conjunto de evidencia o de respaldo científico o de justificación que le da el lugar que tienen los otros tipos de tratamientos, ¿verdad? Y aquí quiero hacer una salvedad importante, que de hecho lo mencionabas hace un buen rato en la entrevista sobre los productos naturales, ¿verdad? A ver, regulatoriamente uno hace una distinción muy sencilla entre un producto natural y un producto alopático, porque físicamente por lo general se encuentran en lugares separados. Acá en Costa Rica, por ejemplo, tenemos los establecimientos comerciales de las macrobióticas cuyos productos no necesariamente cumplen con la misma cantidad de peso regulatorio que el resto de los medicamentos, ¿verdad? Por eso es tal vez más fácil hacer una diferenciación entre ambos tipos de productos. Sin embargo, como mencionaba, a mí me gusta verlos a la misma altura. Un producto natural tiene o puede contener principios activos, al igual que lo tienen los medicamentos. Una molécula, Mauricio, es una molécula. Sin embargo, fuera de que la molécula tenga o no propiedades positivas, existe un conjunto de cosas extra que garantizan que para mí sea efectiva y segura, ¿verdad? Por eso, y aquí voy a hacer una distinción especial, tomarme, por ejemplo, una infusión de té de menta no necesariamente va a ser equivalente a tomarme una cápsula de aceite esencial de menta, que es un producto que se comercializa formalmente. ¿Por qué no es lo mismo? Porque existe un conjunto de particularidades químicas a la hora de preparar un producto farmacéutico que me permite a mí disfrutar de sus propiedades beneficiosas, ¿verdad? Entonces, aquí es importante que las personas sepan que los productos naturales per se no son menos o por el otro lado, no son del todo inocuos por ser productos naturales en sí. También contienen moléculas químicas que tienen la capacidad de tener efectos farmacológicos al igual que los otros tipos de productos medicamentosos. Y de hecho, te lo cuento, muchos productos naturales, muchas moléculas naturales son la base de muchos medicamentos que encontramos en las farmacias. Entonces, no hay que verlos con una mirada distinta en cuanto a la capacidad que tienen de hacerle tanto bien como mal a mi cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como todo otro debate, ¿verdad? Cómo las personas ven con una mirada inocua a los productos naturales cuando no está del todo bien. Pero regresando a la parte de los tratamientos alternativos, les mencionaba que los tratamientos alternativos por lo general se encuentran bajo esta clasificación porque no tienen un conjunto de evidencia formal que los respalde tanto como las otras intervenciones. Y esto tiene algunas implicaciones. Puede ser que la poca evidencia que tengan sea insuficiente para probar su beneficio, ¿verdad? Como pueda ser insuficiente para probar un perjuicio, ¿verdad? Entonces, lo que ocurre con este tipo de tratamientos es que solemos estar como en terreno movedizo, porque no sabemos bien cómo ubicarlos, no los caracterizamos tan bien como los otros tipos de intervenciones farmacéuticas o médicas, ¿verdad? Que como les decía, cuando un producto farmacéutico sale al mercado, hay un prospecto que te detalla un conjunto enorme de reacciones y precauciones que tenés que tener. Lo que ocurre con los tratamientos alternativos es que como no se han caracterizado tan bien, no conocemos tanto sus implicaciones. Y desde la farmacia, desde el mundo médico, por esa razón de que no podemos caracterizarlos también, no suelen tener un lugar primordial en nuestros abordajes de las enfermedades. Entonces, si vemos el abordaje de una enfermedad como una escalera, hay primeras líneas, así es un término muy, muy médico, muy farmacéutico. Para la artritis reumatoide, mi primera línea es tal. Si esto no me funciona, paso al siguiente escalón. Si esto no me funciona, paso al siguiente escalón. Las terapias alternativas suelen estar en los escalones más bajos porque no podemos caracterizarlos del todo bien o porque su beneficio
no ha sido probado de un modo tan robusto como lo ha sido probado otro tipo de alternativa. Entonces creo que es una buena figura, ¿verdad? Para que las personas comprendan que los tratamientos alternativos por sí mismos no es que son satanizables o es que son malos, sino que se encuentran en ese apartado alternativo porque no tenemos información suficiente para ubicarlos en una escala de tratamiento de riesgo-beneficio. Hacía la comparativa la doctora Blankenagger, que los tratamientos alternativos o los paliativos o el mismo naturismo, la misma alimentación natural, puede ser como esta parte de prevención de alinear. Nuestro cuerpo va a estar en una continua guerra contra virus, bacterias, parásitos, en fin. Entonces, toda un tratamiento, llevar una vida saludable o tomar a lo mejor un complemento alimenticio o tomar un té de menta, si lo hago continuamente, va a mantener como mis líneas, mi ejército de defensa, me los va a mantener como haciendo ejercicio. Pero la parte farmacológica ya es mi frente de batalla. Esos ya son como mis soldados de guerra, de estar ya en el momento. No puedo comparar, ¿sí?, situaciones. Si yo tengo obesidad, no puedo adelgazar nada más tomando producto farmacéutico. Tengo que comer bien, tengo que hacer ejercicio, tengo que atacar desde ahí. Pero obviamente si yo ya tengo un ataque, un infarto al miocardio y todo eso, no puedo esperarme a llevar una vida saludable. Tengo que atacar alopáticamente ese problema inmediatamente con una pastilla o posiblemente con una intervención médica. Son diferentes. Hay lo que yo te decía en un momento antes de empezar la entrevista. Me gusta ver esta parte de que hay cuestiones que pueden ser opuestas, mas no significa que tengan que ser contrarias. Posiblemente los tratamientos alternativos son opuestos a lo que es la farmacología. Sin embargo, no es que sean, no es que choquen. De alguna manera pueden apoyarse y ayudarse. Ok, pienso que lo que decís tiene su componente certero. No obstante, yo quisiera que, como les mencionaba, al igual que como analizamos y hacemos este filtro, ¿verdad?, de prueba preclínica, luego prueba clínica para los medicamentos, sepamos que también los suplementos dietéticos, las vitaminas mismas, también tienen su componente de que necesito probar antes de asignarles un beneficio, ¿verdad? No por ser productos, suplementos dietéticos, les podemos atribuir propiedades milagrosas o que van a cambiar inexorablemente el curso de mi enfermedad. Porque aquí caeríamos también en el extremo de pensar que todo suplemento dietético va a tener un rol siempre positivo para mí, ¿verdad? Y eso tampoco es del todo correcto, porque incurrimos en un engaño a las personas en cuanto a que, ok, voy a comprar este suplemento y me lo voy a tomar por 20 años y a la larga utilizaste tu dinero y tu esfuerzo para algo que no realmente iba a tener una repercusión positiva, ¿verdad? Entonces, no dejemos de ver bajo el mismo ojo crítico a los suplementos dietéticos y a los productos naturales que vemos a los otros tipos de intervenciones, ¿verdad? Por lo general, estás en lo correcto de que las vitaminas y los suplementos dietéticos se encuentran más en la línea preventiva, y aquí surgen fenómenos como las deficiencias que están vinculadas muchas veces al progreso negativo de enfermedades o dan lugares en sí mismas a enfermedades. Entonces, definitivo es oportuno atenderlas. Por ejemplo, el vegetarianismo, dependiendo del tipo de vegetarianismo, se asociará más o menos a ciertas deficiencias. Entonces, sin duda, es oportuno hacer una suplementación, porque si yo no percibo, por ejemplo, suficiente vitamina B12, voy a tener esta repercusión. Entonces, no debemos ver con ojos menos críticos la suplementación dietética que
que la mirada que tenemos con los medicamentos alopáticos. Eso claro. es un mensaje importante. Una cuestión que también, y es a lo que iba, esto es un paso, pero llegamos al punto más importante. Ante cualquier cosa siempre tenemos que acudir con los especialistas. No debemos de automedicarnos. Lamentablemente hay como ciertas profesiones que son habitualmente suplantadas por el conocimiento terrible y absoluto de lo que es mi criterio. Normalmente a un médico cirujano no le voy a contradecir si me dice que tiene que operar, no le voy a decir, no, yo creo que no tiene que operar, o sea, lo que diga el cirujano lo voy a aceptar, ¿sí? Como también a un arquitecto, si me dice que primero tiene que poner la planta de abajo y poner cimientos y después el techo, le voy a hacer caso, no voy a poner primero el techo y después el piso. O sea, hay como ciertas profesiones en las cuales no voy a llevar la contraria. Sin embargo, en lo que es la farmacéutica, que ya estamos aclarando, no es la persona que tiene, sino es una ciencia, es todo un proceso, toda una cadena de cuestiones muy, de hecho, creo que si hay una carrera que mide todo a la perfección es la farmacéutica. Tenemos que hacer caso y tenemos que guiarnos por los profesionales y entender que no es lo mismo tomar una medicina que otra y que no todas las medicinas tienen el mismo efecto en las personas. No porque a mí me hizo maravilloso una pastilla, se la puedo yo recomendar a otra persona. No sé lo que le pueda pasar, ¿sí? Entonces, yo creo que eso, digo, no sé, creo que tú lo vives, esta parte de que la gente de repente se autorreceta y se automedica y piensa que es de lo más inocuo hacerlo. A mí me pasa en el diseño gráfico que les puedes dar la opinión y de repente dicen, no, pero es que yo lo quiero así. Entonces, estudié muchos años para que la gente diga, pero a mí me gusta así. Bueno, ok. Es lo que sucede muchas veces, pero creo que una muy buena recomendación es que las personas, en primer lugar, no se vayan con lo que dice el Internet acerca de estas grandes malinformaciones. Escuchemos de dónde viene la información. De repente vienen tablas y promueven ciertas información que no está sustentada, no hay ni siquiera quien lo diga. De hecho, me tocó ver muchas publicaciones a las cuales le ponían el sello de la Secretaría de Salud, pero era totalmente falso. Entonces, tengan cuidado con las publicaciones, acérquense a los profesionales, escuchen lo que tienen que ver, porque no hay mejor decisión que tomamos siempre y cuando nos asesoremos con los profesionales. Totalmente. Aquí voy a hacer alusión a un producto que mencionabas anteriormente y que pienso que es pertinente también para que sigamos discutiendo un poco cuál es el método correcto, ¿verdad?, de digerir información científica. Vos mencionabas el producto del dióxido de cloro y, bueno, todo Latinoamérica pienso que no ha estado exenta de discutir sobre este producto. Como perspectiva rápida, el dióxido de cloro tiene muchas cosas que discutirle, ¿verdad? Hace un rato yo mencionaba que todo producto medicamentoso, todo producto farmacéutico no está exento de sus efectos adversos, pero lo utilizamos porque el beneficio que nos confiere es mayor que el perjuicio, ¿verdad? Ahora bien, cuando uno hace la discusión y pone en la balanza los riesgos y el beneficio, tiene que haber un beneficio que esté apropiadamente comprobado, ¿verdad? Aquí tiene un lugar lo que vos estás mencionando, de saber de dónde yo tomo la información y cómo voy a hacer el análisis de esa información. Porque a la hora de analizar productos farmacéuticos, y como lo hemos hecho también con los otros productos farmacéuticos que se están probando para la pandemia, para el COVID, debemos tener un conjunto de aspectos
que revisar. Uno de los aspectos importantes a la hora de categorizar información médica y farmacéutica es todo el aspecto estadístico. Aquí encontramos términos como el estudio contra el placebo, la importancia de la aleatorización de la muestra, los factores confundidores, la dinámica de los muestreos. Esto es toda una disciplina que se dedica a hacer que el resultado de un ensayo científico o de una investigación realmente pueda permitirme a mí hacer una conclusión válida, ¿verdad? Porque a la hora de hacer investigaciones y proponer intervenciones, ¿verdad? Tener un grupo control y un grupo experimental, yo debo poder ejecutar un análisis que a mí me permita decir que el resultado que yo obtuve en el grupo experimental, que no obtuve en el grupo control, realmente se debe a la intervención que yo hice, ¿verdad? Y aquí, Mauricio, viene una complejidad enorme, ¿verdad? Que se me escapa, de hecho, poder comentar totalmente en el programa, pero en la situación del COVID, cada vez se ha hecho más complejo el análisis de la enfermedad, porque como vos ahora bien mencionabas, se ha observado que los pacientes que tienen COVID severo suelen tener un conjunto de padecimientos como la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad. Entonces, uno tiene que tener la capacidad en este estudio clínico de poder aislar estadísticamente los pacientes que tienen hipertensión, diabetes, para que lo que yo observo como resultado no pueda ser explicado por eso. Y me disculpo si es algo un poco confuso. De hecho, estos son los factores confundidores, ¿verdad? Con esto me refiero a que mi estudio clínico tiene que estar también diseñado para que los resultados que obtenga no se atribuyan a alguna otra cosa, ¿verdad? Entonces, a la hora de hacer análisis de efectividad y decir, ok, esta intervención realmente es efectiva, tiene que existir estudios de verdadera calidad que, como te mencionaba hace un rato, se hayan probado en un grupo considerable de personas, hayan tenido un análisis estadístico correcto, hayan tenido un muy buen diseño metodológico para que sea un estudio válido, ¿de acuerdo? Haciendo alusión a este aspecto del dióxido de cloro, por ejemplo, hace unos meses se hizo muy popular un estudio que se llevó a cabo en Ecuador con ciertos pacientes, ¿verdad? Y ya simplemente este estudio, que se popularizó muchísimo, tiene limitaciones metodológicas tan grandes que prácticamente invalidan el resultado que se obtiene. Por ejemplo, no fue un estudio en el que se utilizara un grupo placebo. Nunca se comprobó si los pacientes tenían, mediante prueba PCR, realmente el coronavirus. Nunca se determinó mediante prueba PCR si se habían curado de la infección. Ellos mismos preparaban el producto en casa. Entonces, todas estas pequeñas cosas realmente minan el resultado que se obtenga de uno de estos estudios. Entonces, no es solamente válido decir, es que yo encontré un estudio en el que se garantiza que hay una propiedad positiva. No, viene un conjunto de criterios muy rigurosos que permiten darle robustez al resultado que se encuentra, ¿verdad? Esto todo pertenece a esto que yo te mencionaba, la pirámide de medicina basada en la evidencia. Y de hecho, Mauricio, cuando los estudios pues se realizan en el mundo médico, en el mundo farmacéutico, lo que hacemos, el siguiente paso después de hacer un estudio es divulgarlo. Lo publico en una revista científica, en una revista académica. ¿Por qué no es tan válido o tan bien visto nada más colocarlo en mi sitio web sin que pase por este proceso? Porque cuando yo hago una publicación, estoy sometiendo mi investigación a la revisión de otros pares, al escrutinio de otros especialistas que validan que lo que yo hice fue apropiado y que efectivamente puedo llegar a estas conclusiones, ¿verdad? Entonces, la publicación en revistas científicas, en revistas académicas, protege a las personas porque permite que los resultados que se obtengan realmente sean válidos. Y aún así, Mauricio, una vez que hay publicaciones en las revistas médicas, viene otro paso, que es el escrutinio de la comunidad médica, que no sé si te has informado un poquito con respecto a cómo funciona la literatura. Cuando un estudio clínico se publica en una revista, luego otro profesional hace una carta al autor que publican en la revista y dice, mira, a mí no me parece tanto este resultado porque en mi estudio en Costa Rica encontramos este factor confusor
que puede poner en duda y que sesga el resultado que vos hiciste. Esto es el escrutinio de la comunidad médica, es cómo digerimos en la comunidad médica resultados científicos. Entonces, no solo hay que hacer un estudio bien diseñado y que pase la revisión de pares, sino que tiene que ser aceptado por la comunidad médica. Y no es el caso del dióxido de cloro. Se sabe que este es un producto que se utiliza desde hace una buena cantidad de años, ¿verdad? De hecho, desde el CIMED, desde mi sitio de trabajo, nos comprometimos a hacer una búsqueda exhaustiva de literatura en que se le atribuyeran propiedades beneficiosas o terapéuticas, ¿verdad?, a este producto. Y no hay una sola publicación científica, Mauricio, una sola publicación científica en revistas académicas, en revistas científicas, que le atribuya una propiedad preventiva o terapéutica al producto del dióxido de cloro por vía oral o por vía parenteral, que sé que se ha utilizado en algunas partes de Latinoamérica. Entonces, si es un producto que viene generando ruido, ¿verdad?, desde hace tantos años, se vuelve cuestionable que no exista una publicación que cumpla con los criterios de calidad. Claro. Entonces, acá yo por eso quiero que las personas comprendan que no solamente es válido con encontrar un estudio en línea y encontrar una publicación o un blog en línea, sino que existe todo otro proceso posterior de personas con experiencia, con cierta formación, que permita digerir esa información y se traduzca en un cambio en la parte clínica. Claro, yo creo que vale la pena el que se hagan estas pruebas y que demuestren la efectividad del dióxido de cloro, quien tenga que demostrarlo. Y creo que una de las cosas que ayudó mucho a que hubiera un mito alrededor del dióxido de cloro fueron 3 factores. El primero fue el rechazo inmediato o el ataque a las personas que lo ocupaban sin validar. O sea, es un gran esfuerzo validarlo, pero también debería de ser como muy comprobable si yo te derrumbo el hecho. En el caso de mi país, aquí en México, se prohibió totalmente el dióxido de cloro por parte de la Conducef, pero no se hizo pruebas, no instó a que hicieran pruebas, simplemente se prohibió. Y una de las cosas que también provocó fue el cierre de muchas publicaciones que hablaban de esto. Si hay algo que se tiene que comprobar, te invito a que lo comprobemos, no te lo prohíbo de inmediato. Y eso fue lo que generó mucho el mito. Yo creo que todavía está en veremos el que se compruebe o no, pero lo que tú dices es muy cierto. Tendrá que pasar por un estudio, por un proceso riguroso para que médicamente sea comprobado su efectividad o no, y así muchas cosas. Una de las cosas que, por ejemplo, aquí en mi país sucede es que por intereses económicos se han aceptado muchos productos por parte de la Conducef que ahora tienen cantidad de demandas por daños hepáticos. Hay que tener mucho cuidado. Lo que tú me decías de los tés y todo eso es muy cierto, y decían, el tomar té verde regularmente ayuda a bajar de peso, pero las pastillas de concentrados de té verde hacen mucho daño al hígado. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo estas mujeres que quieren bajar de peso de un día para otro porque ya tienen la boda. O sea, este tipo de evaluaciones son las que hay que tener mucho cuidado, y vuelvo a repetirlo, María Laura, creo que lo más importante es oír a los especialistas, oír a los profesionales y formarnos un criterio en base a su conocimiento, a su experiencia, porque ustedes son los que están enterados y no nosotros. Ok, tal vez para continuar refiriéndome en este sentido, ¿verdad?, al dióxido de cloro que estamos conversando. Ahorita te mencioné toda la parte de efectividad y que es algo en lo que no tenemos nada más que reportes anecdóticos, ¿verdad? Uh-huh. Es como le llamamos a este tipo de pruebas. Y que por el contrario, en cuanto a la parte de seguridad, tenemos más información que la que tenemos en la parte de efectividad formalmente, porque este producto lleva muchos años utilizándose como potabilizador del agua. Es un agente que
tiene propiedades antimicrobianas indiscutibles, ¿verdad? Que es de hecho una de las razones por las que se ha intentado atribuirle las propiedades beneficiosas que podría, o sea, que se dice tener en frente al nuevo coronavirus. Eso es sin duda. Sin embargo, no porque existan propiedades antimicrobianas en otro tipo de compuestos, inmediatamente eso se traduce a una capacidad de tenerlas en el cuerpo humano. De hecho, Mauricio, yo te comento, el dióxido de cloro es un gas, es un compuesto gaseoso que tiene una alta solubilidad en el agua, pero en general es muy inestable. Tiene la capacidad de degradarse muy rápidamente por muchas condiciones, por la luz solar, dependiendo de la acidez de la solución, pero al entrar en contacto con tejidos orgánicos, como lo son los tejidos biológicos, los tejidos del cuerpo humano, se degrada muy rápidamente y se produce el clorito de sodio, ¿verdad? O de cualquier otro metal que acompañe el ion, el clorato y en última instancia el ion cloruro. Este tipo de compuestos, que son productos de degradación, tienen importantes propiedades oxidantes y que se han demostrado en el cuerpo. Y aquí es donde viene la posibilidad de que ocurran reacciones nocivas, como lesiones a nivel de tracto digestivo. El clorito puede pasar a los vasos sanguíneos, puede unirse a la sangre y puede transformar la hemoglobina y transformarla y provocar que se convierta en una forma menos útil para transportar el oxígeno del cuerpo. Entonces, como te quiero mencionar, existen ya en la literatura científica reportes de cuáles son los mecanismos mediante los cuales hay un efecto nocivo sobre el cuerpo humano. Es dosis dependiente, totalmente. De hecho, los estudios iniciales en animales se hicieron para verificar el límite umbral a partir del cual podemos tomar dióxido de cloro o clorito en el agua potable, ¿verdad? Y mucha legislación internacional en distintas partes del mundo utiliza estos estudios preclínicos en animales para establecer este umbral, ¿verdad? Pero no por eso, por tomar una cantidad lo suficientemente pequeña, quiere decir que va a ser efectivo. Puede ser seguro, pero no por eso va a ser efectivo. No hay en la literatura ningún modelo preclínico en animalitos, ningún modelo preclínico que nos haga pensar que va a ser un producto beneficioso para alguna enfermedad. Fuera de estos reportes anecdóticos, ¿verdad?, que en la escala de medicina en la evidencia se encuentran muy abajo, no hay algo que nos haga pensar que va a tener un beneficio a nivel corporal. Entonces, Mauricio, con esto es que se pone también tan en duda el que vaya a poderse investigar con respecto a este producto, porque ahora estaban mencionando, ¿verdad?, que pensaban que lo pertinente era pues investigar más. Pues bueno, inclusive en un escenario de emergencia como el en el que estamos ahorita de la pandemia, que cambia o agiliza un poco los parámetros para una liberación de un medicamento, aún así necesitamos cierto respaldo, cierta garantía de que la intervención que vamos a hacer va a salvaguardar la salud de los pacientes. Y bueno, con la información que tenemos a la mano, en realidad es muy cuestionable, ¿verdad?, fundamentar un estudio clínico con uno de estos productos. Entonces, con esto trato de responder a lo que vos me decías ahorita, y que es también un mito que tienen mucho las personas: ¿por qué no se investiga?, ¿verdad? Y bueno, desde nuestra perspectiva, desde la comunidad científica, y que se ha también replicado en la postura de muchas autoridades regulatorias, en Costa Rica también se prohibió la utilización del dióxido de cloro, y en muchas otras agencias regulatorias a nivel mundial también. Es por esto también, porque no se observa una plausibilidad biológica que respalde un eventuales reportes anecdóticos, ¿verdad?, que ya de por sí deberían validarse y acercarse a las publicaciones, como te decía ahora. Pero para que la gente comprenda por qué no existe tal vez una buena disposición para hacer investigación con este producto, es por esa razón. Y ya más allá de hacer la investigación, mi recomendación
ahorita las personas no preparen este tipo de productos en casa, no compren este tipo de productos clandestinos, porque, como mencionaba, es un producto altamente inestable. Quizá para potabilizar el agua está sujeto a estrictos controles de fabricación, porque muchas de las materias primas son altamente impuras. Es un producto que se volatiliza por encima de los 11 grados, entonces los vapores pueden llegar a nuestro sistema respiratorio y ser altamente nocivos. Entonces, nuestras casas no son laboratorios, no hagan de ellas un laboratorio cuando no tenemos las condiciones para generar un producto que requiere tanto cuidado. Y me parece que ese sería mi mensaje final en cuanto a este tema. Y te agradezco muchísimo pues el espacio, Mauricio. No, te agradezco a ti muchísimo por tus atenciones y porque nos das luz en muchos de estos aspectos. Quitamos los mitos que hay alrededor de estas cosas, por qué tan rápido, pero creo que queda claro acerca de todo lo que se tiene que hacer. Y gracias por tus recomendaciones, gracias por estar con nosotros, y espero que no sea la última vez, que en alguna otra ocasión puedas estar con nosotros también aquí en este programa. Te lo agradezco mucho, María Laura Bonilla Costa, farmacóloga y una persona muy comprometida con el aspecto científico. Muchas gracias. Un gran placer, Mauricio, de verdad, colaborar, entrar en contacto con tu audiencia, y quedo con la mejor disposición. Un gran saludo desde Costa Rica y te agradezco muchísimo. Pues muchas gracias, te lo agradezco, y amigos, espero que les haya gustado y espero sus comentarios que nos pongan aquí. Y por último, quería preguntarte, María Laura, si alguna persona tiene alguna duda o quisiera preguntarte algo, ¿cómo pueden contactar contigo? Claro que sí, nosotros desde el CIMED, Mauricio, el Centro Nacional de Información de Medicamentos de Costa Rica, tenemos las puertas abiertas para cualquier tema que se les ocurra. Nosotros estamos por y para las personas. Entonces te puedo dar nuestra página en Facebook, te puedo dar nuestro número telefónico. A lo mejor por ser internacional podrían preferir la línea de WhatsApp. Tenemos también un correo electrónico. Tenemos varios medios. Entonces, perfecto. Nuestra página en Facebook pueden encontrarla como CIMED UCR, CIMED con C, CIMED UCR. Esa es nuestra página en Facebook, y sí atendemos consultas a través de la plataforma de mensajería de Facebook. Nuestro correo electrónico es el cimed.inifar, INIFAR, ¿verdad? De Instituto de Investigaciones Farmacéuticas, @ucr.ac.cr. Nuestro WhatsApp, ya te lo doy porque se me olvida. Nuestro número de WhatsApp es, aquí te coloco primero el código de país. Nuestro código país es 506-506 y el número celular es el 8573-7062. De verdad, con todo el placer, estamos para atender sus consultas de toda índole. Y como he procurado hacerlo en esta entrevista, todo lo que nosotros comentamos va de la mano de fuentes científicas, desde nuestra experiencia profesional y con toda la empatía y el espíritu de servicio. Muchísimas gracias, te lo agradezco. Muchísimas gracias, María Laura, te lo agradezco y estamos en contacto. Claro que sí, Mauricio, que pases muy buena tarde. Gracias, amigos, esto fue todo en Wicca Radio México. Aquí los espero el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. Nos vemos, hasta la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado en este su programa, Wicca Radio México. Nos vemos la próxima semana.